Muy buenas tardes. Ahora os voy a llevar a Marruecos. De India hay que ir a África, al mundo árabe, mundo musulmán, mundo mediterráneo, mundo atlántico, mundo desértico. Estas son las facetas de Marruecos. El que va a Marruecos, voy a preguntar exactamente igual que lo que hizo el embajador. ¿Quién conoce Marruecos? Hay más que conocen Marruecos. Mira, Lo siento, te gané. Mira. Te gané. una discriminación contra India. Sí. Vamos a ver un video rápido. La cara de Marruecos de hoy. La economía marroquí está considerada como una de las más dinámicas del norte de África. Bajo la visión ilustrada de Su Majestad el Rey Mohamed VI, Marruecos se ha embarcado en una ambiciosa estrategia de desarrollo que pretende reforzar sus infraestructuras para estimular la inversión, a través de la adopción de la Carta de Inversiones, para fomentar el crecimiento en sectores de alta tecnología, como la automoción y la aeronáutica. Las iniciativas de desarrollo de infraestructuras en Marruecos incluyen un plan de desarrollo de las infraestructuras de transporte, que incluye la construcción de nuevas autopistas, la modernización de puertos y aeropuertos y la ampliación de la red ferroviaria. Marruecos ha lanzado un ambicioso programa denominado Plan Maroc 2040, que incluye la construcción de 2.000 kilómetros de nuevas autopistas, la modernización de 15 puertos marroquíes y la ampliación de la red ferroviaria, incluida la construcción de la línea de alta velocidad Tánger-Casablanca. Importantes inversiones en energías renovables, con la construcción de parques eólicos y solares para aumentar la producción de energía limpia. Con el ambicioso objetivo de aumentar la cuota de energías renovables en su producción de electricidad hasta el 52% en 2030. Inversiones colosales en el sector minero gracias al grupo OCP, que posee más del 70% de las reservas mundiales de fosfato y explota el puerto de Horf Lasfar, capaz de procesar más de 25 millones de toneladas de productos minerales al año. La creación de zonas industriales y parques tecnológicos para fomentar la inversión y la innovación. En este contexto, Marruecos tiene previsto construir 25 nuevas zonas industriales en todo el país de aquí a 2025, 8 de las cuales estarán dedicadas a las industrias del automóvil y la aeronáutica. Proyectos de desarrollo de infraestructuras turísticas, incluida la construcción de nuevos complejos hoteleros. Estos esfuerzos han convertido a Marruecos en un importante centro económico y comercial y en uno de los principales actores logísticos de África. Para reforzar su atractivo en términos de inversión, el Reino de Marruecos está lanzando su marca de inversión y exportación, Morocco Now, con el objetivo de promover Marruecos como plataforma industrial y exportadora, líder para acelerar la inversión extranjera. Muy bien. Ahora vamos a viajar. Marruecos fue concebido como tal, fundado en el año 789. Para que entiendan la fecha, 1000 años antes de la Revolución Francesa. En ese tiempo han alternado en el poder 7 dinastías. La última tiene 490 años, 22 reyes. Ahora, la democracia en Marruecos, porque cada país, la democracia no es una ley uniforme para todos los países. Cada país vive su propia democracia porque justamente hay un acervo cultural, social. Y Marruecos es un cruce de civilizaciones. Han observado la situación geoestratégica de Marruecos. 14 kilómetros nos separa de la Unión Europea. Y por lo tanto, por ahí cruzaron civilizaciones como la autóctona, la bereber, la masir, la romana, la fenicia, y luego cuando llega el Islam, y suceden esas dinastías. Marruecos, antes de ser país musulmán, hoy fue un país bereber, más de 10.000 años, entonces sucedieron las religiones, la judía, la cristiana,
creencias, diferentes creencias, hasta que llegue el Islam. Y esa es la cultura que tiene, es el cúmulo de cultura que hace de Marruecos un país diverso. Tiene 5 grandes regiones, cada región con su propia cultura, su propia danza, su propia cocina, su propia... absolutamente todo. Y eso, las 5 grandes familias que forman ese país. Entonces, cuando veo federalismo y libertad, Marruecos, entonces hoy está compuesto con 12 regiones que vendrían siendo como estados en cada región, son 12, y la presencia del mundo árabe y del Islam en el Andalus, en Portugal y España, hasta el norte de la mitad de Francia, esa presencia justamente pasó por Marruecos, y cuando ya salieron los árabes y los judíos del Andalus, pasaron otra vez por Marruecos. Y por lo tanto, ahí todo el saber hacer que tenían esa población en el Andalus, en Córdoba, en Sevilla, en Granada, muchos de ellos se quedaron en Marruecos y hacen también la personalidad de Marruecos de hoy. A principios del siglo, las grandes potencias, Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, decidieron ir a África. África no hay nadie, o África hay gente subdesarrollada o son salvajes, por lo tanto vamos a ir a África a dividir, yo quiero esta parte, tú te llevas la otra parte, y por lo tanto lo que le ocurrió a Marruecos es que España se quedó con el norte y el sur, Francia en el centro, y muchas potencias europeas y americanas se quedaron con la zona de Gibraltar para controlar justamente el estrecho de Gibraltar, que siempre fue el primer estrecho del mundo en lo que se refiere al tráfico de mercancías, tráfico de buques de guerra, portaaviones, y por lo tanto esa zona fue formada solamente por espías del mundo entero, porque querían, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ahí donde se instalaron. Y por lo tanto, Marruecos, para recuperar, después de 45 años de colonialismo, hubo una resistencia en Marruecos, pero una resistencia que no fue a más para crear esa enemistad con la potencia colonizadora, sino que hubo muchos líderes inteligentes que fueron negociando y logramos la independencia de Marruecos por etapas, no como otros países que un solo colonizador negociamos y se sale, ¿no? Por lo tanto, Marruecos consigue la independencia en 1956. En 1956 estamos en la Guerra Fría. La Guerra Fría, 2 bandos, 2 clanes, 2 bloques, y Marruecos justamente al conseguir su independencia optó por la libertad económica, la libertad de formarse como país libre y no dependiente de una potencia. Esa es la elección que hizo Marruecos. Cuando justamente a partir de la frontera al este, Argelia, Túnez con Marruecos, Libia y Argelia, la Unión Soviética, Irak, Siria, todos esa parte también, Unión Soviética, pero la apuesta que hizo Marruecos le sirvió hasta hoy. Por eso, la situación geográfica nos dio un prestigio, nos dio una vitrina, un escaparate de que todas las potencias europeas lo primero que hacen para ir a invertir justamente se buscan un país como Marruecos, y por lo tanto la opción política económica fue la acertada, porque lo que le demuestra son las cifras. Marruecos durante 30 años la inflación nunca superó 1,7 al año, nunca, hasta que llegó la pandemia y la guerra, entonces ahí todo el mundo sufrió y subió. Ahora, el año 56 hubo el libertador, el rey Mohamed V. La independencia
gobierna hasta el año 61. Se muere, su hijo Hassan II sube al trono y promulga la primera constitución el 62. Y justo en el 63 las mujeres tienen derecho de votar. Justo en 63. Esa misma constitución, como Marruecos, el pueblo marroquí es exigente, fuimos reformando la constitución 5 veces. La última fue 2011. En 2011, con la primavera árabe, Marruecos se escapó de esa ola que llevó a Siria a una guerra civil, a Libia a una guerra civil, a un Egipto casi llega a una guerra civil, Argelia, que se salvó también, Túnez, donde hasta hoy sufre, ¿no? Y por lo tanto, la elección que hizo Marruecos lo llevó a promulgar una constitución donde dicta el sistema político de Marruecos. Monarquía constitucional, bicameral. Las mujeres tienen una cota de 22, empezaron por 22%, ahora están en 25%, porque si no hace el Estado, si no fija eso, nadie se animaría de las mujeres para meterse en la política. Estamos hablando de un país árabe, ¿no? Y por lo tanto, la influencia europea también ha jugado su papel para que ese aire democrático que hay en Europa le pegue en la cara a Marruecos. Y si le sumamos casi 6 millones de diáspora de Marruecos que vive en Europa, que tiene doble nacionalidad, y por lo tanto cuando vienen a Marruecos de vacaciones, ya Marruecos se convierte en otro país y le da ese toque de exigencia. ¿Y por qué no hay libertades? ¿Y por qué no hay elecciones? ¿Y por qué? No, todo lo contrario. Marruecos, como he dicho, tenemos un sistema electoral, un mandato de un gobierno 5 años estable. Marruecos es un país en su zona tumultuosa, es un país estable políticamente y seguro jurídicamente. Los partidos políticos, tenemos más de 20 partidos políticos que participan en las elecciones cada 5 años. El sistema es muy viable porque se alternan tanto partidos de ideología islamista como socialista, comunista, como de derechas. Y por lo tanto, en Marruecos hemos vivido de todos esos colores como gobiernos, hasta hoy. Hoy tenemos el gobierno de derechas que ha ganado las elecciones y gobierna Marruecos hasta 2027. Las próximas elecciones van a ser 2027. Como modelo, en África, Marruecos también lleva su modelo a los países africanos amigos, como Senegal, como Ghana, como Guinea Ecuatorial. Una África que vive un fenómeno de golpes de Estado cuando venía de 10 años de estabilidad prácticamente en África Occidental. Políticamente se alternaban los gobiernos en las elecciones hasta que empezaron a perder los partidos políticos y a llegar los regímenes militares. Los regímenes militares, Marruecos también padeció en los años 70, cuando todavía la dictadura no había tumbado el gobierno aquí. Marruecos sufrió 2 intentonas de golpe de Estado militares. 2, 71 y justamente el año siguiente, 72. 2. Y de eso aprendimos a que los militares estén bajo control. Y así fue hasta hoy. Los militares de Marruecos están sometidos al Estado de Derecho. O sea, ningún militar puede venir de la noche a la mañana y tumbar el régimen.
Por eso que la monarquía de Marruecos, la actual, que lleva 490 y tantos años, pero ha sufrido de todos los golpes posibles, pero sigue porque el pueblo siempre ha vivido con una monarquía que le da la libertad, porque siempre ha vivido en libertad. Cada región conserva su cultura. Exactamente cuando Dinesh explicaba eso, yo veía a una parte de India y norte de África. Y a nuestra dimensión, que es de 40, podría decir yo, el año que viene tenemos el censo, pero podría decir que hoy somos 40 millones de habitantes. En comparación con 1.400 millones de India, vendríamos siendo 2 provincias. Y Marruecos y Argentina. Marruecos y Argentina tienen una historia común desde 1865. Una de las primeras inmigraciones que han venido a la Argentina es justamente la comunidad judía marroquí, que vino del norte de Marruecos. Sarmiento, en su época, cuando llegaron los judíos marroquíes que ya hablaban el español en su época, empezaron a enseñar en la Argentina también, en el programa de Sarmiento. Los incorporó. Y luego, con la historia, cuando más avanzando, las inmigraciones después de la Primera Guerra Mundial, se vinieron la Segunda Guerra Mundial, se vinieron la independencia de Marruecos, se vinieron, por decirles, tenemos ese patrimonio cultural en común, pero también patrimonio lingüístico. En Marruecos hay más de 6 millones de hispanohablantes, debido exactamente a la colonización española. Así que, a nivel económico, Marruecos es el segundo socio de Argentina y todo el norte de África, con 1.500 millones de dólares de volumen. Somos 2 países complementarios, no competitivos. Por lo tanto, el potencial entre los 2 países es enorme. Somos el primer exportador de fosfatos a la Argentina. Como han oído en el video, Marruecos tiene la reserva más grande del mundo de fosfatos. Tenemos reserva para 700 años, cuando China y Estados Unidos lo tienen máximo 300 años. Así que eso consolida esta relación que tenemos entre Argentina y Marruecos. Los productos que intercambiamos desde autopartes, porque Marruecos es la primera potencia automotriz de África, con 1 millón, este año cerraremos 1 millón de automóviles fabricados en Marruecos. Inventamos el primer modelo de auto hidrógeno en Marruecos. Estamos fabricando los autos eléctricos. Todo esto es en comparación con África, el continente africano, de 54 países. Somos la 5ª economía de África. Después de Egipto, Nigeria, Sudáfrica, Argelia, viene Marruecos. Y eso, estoy hablando de un país de 40 millones en comparación con otros países que tienen muchísimo más. Somos también la primera industria aeronáutica de África. Recibimos muchas inversiones, con la inversión india, inversión china, inversión rusa, inversión americana. Marruecos fue el primer país del mundo que ha reconocido la independencia de Estados Unidos en 1777. Por decirles, la importancia de este hecho nos permitió firmar el acuerdo de libre comercio, el primer país árabe, africano y diría y europeo que ha firmado un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. También tenemos el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, con Turquía, con muchos países árabes, y ahora estamos en fase de la construcción de una zona franca de libre comercio en África de 500 millones de habitantes, la costa atlántica. Todo eso
ofrece a cualquier inversor que viene a Marruecos producir y exportar con ventajas a todos esos países. Así que me consta que hay muchas empresas argentinas que van y se instalan en Marruecos justamente para beneficiar de esto. Y aquí me paro para abrir el debate. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos embajadores. Me dicen lamentablemente de la organización que se nos ha acabado el tiempo para preguntas, pero yo voy a romper el protocolo y me van a matar y vamos a dar oportunidad a una pregunta para ambos embajadores. Por favor, si alguien quiere hacerla, porque creo que todos nos quedamos con ganas de muchísimo más. Y me voy a atrever a hacerla yo. Probablemente no me convoquen más para moderar este tipo de eventos, pero me parece importantísimo desde ambas perspectivas de países democráticos en regiones que no necesariamente practican la democracia, cuáles creen no solo que son los desafíos, sino todo lo que tienen para aportar en su lugar India y en su lugar Marruecos, y les pido a ambos con mayor brevedad y agradecerles nuevamente. Bueno, India, aunque ha sido una democracia desde 77 años ya, y también quiero destacar parte acá que nunca en la historia de la India independiente. Pero para nosotros la democracia representantes que hacen gobernación. Pero India nunca ha dicho o ha intervenido en los temas internos de cualquier otro país. Es nuestra política exterior. Y no exportamos democracia. No decimos a otros países cómo hay que gobernar. Es para un pueblo que tiene que decidir, la gente de un país tiene que decidir, pero por supuesto pensamos que la democracia es el mejor sistema. Yo retomo esta frase de Dinesh. Justamente la democracia se nos exportan. Cada pueblo la asimila como la ve según las culturas. Si comparo Marruecos con otros países del Golfo, nosotros es evidente que nos pega el aire europeo, pero en ningún país europeo vino para imponer la democracia a Marruecos. La democracia tiene que nacer de la propia gente del país. La propia gente tiene que tener la convicción de que es el mejor sistema, porque sin libertad no hay democracia. Lo acaban esta tarde, lo estaban exponiendo aquí. La democracia sin justicia no hay democracia, y por lo tanto yo creo que los pueblos, cuando se maduran, se dan cuenta de lo que vale la libertad y la justicia, se buscan ellos mismos imponer el sistema democrático para su propia gente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Diría el premio Nobel indio Amartya Sen, la importancia del approach participativo en cada una de las prácticas que se llevan adelante en los países. Así que bueno, sin más, agradecerles a ustedes, al público, y buenas noches.